Historia de terror para contar en la oscuridad es la nueva película dirigida por André Overall, basada en un libro del mismo nombre y producida por Guillermo del Toro, el ganador del Oscar de hace 2 años, si no me equivoco. Y esta película cuenta la historia de un grupo de amigos que decide ir a una casa embrujada para Halloween, donde encuentran un libro y junto al libro un espíritu, se podría decir, y se desata este conjunto de historias que van apareciendo en el libro que tienen de protagonistas a los chicos que fueron a esa casa. Esta película sigue una serie de patrones muy conocidos en este género, desde el diseño de los monstruos, los colores que usan, el tono de piel, hasta la forma en que enfocan la cámara y la música de fondo justo antes de que empiece una gran escena de terror, y todos esos típicos saltos en la cámara que generan miedo y que funcionan para mí muy efectivamente. En esta película estos saltos funcionan alrededor del 60%, ya que hay algunas que en verdad lo ves venir y el suspenso se pierde muy fácilmente. Por otro lado, el grupo de jóvenes que te presenta la película es muy atractivo a primera impresión. Son diversos y únicos de alguna forma cuando recién los conoces, pero que poco a poco va avanzando la película, no descubres nada nuevo de ellos, volviéndose en verdad ellos una parte de la historia que se está contando, pero no la principal, que ellos deberían serlo, ya que cuando te relacionas con estos personajes es cuando más terror y más importancia le das a cada momento de la película que los tiene a ellos de protagonistas. Pero como no lo hace, hay varias de esas escenas que se pierden. Otro detalle que encuentro un poco irrelevante es el contexto político y social donde se narra la película, a pesar de que podría ser nombrado y mencionado por uno que otro detalle dentro de los personajes y dentro de la historia. El hecho de que lo repitan cada cierto tiempo no genera ningún valor agregado a la película, no te ubica en ningún tipo de extra detalle o nada por el estilo que esperaba que lo hiciera después de que se haya enfocado tanto en él, pero que pasa desapercibido. Por otro lado, ya cerca de la conclusión de la película es donde se vuelve más entretenida y deja un poco de lado las partes de terror para basarse en la acción de los personajes que quedan y todo lo que desenvuelve. Y a pesar de que esa parte te mantiene alerta y te mantiene interesado en la historia, se pierde con el final en sí, con la forma en que concluye la historia y de una forma como soluciona los problemas que tenían, y el final queda claramente a la idea de querer expandir esto en otras películas. No llena lo suficiente para que al menos me interese a mí volver a ver otra película como esta. Tendrían que trabajar mucho en el desarrollo de la historia para que me vuelva a interesar. Otro de los detalles que sí me gustó es un poco el diseño del escenario y el diseño de los monstruos. A pesar de que son muy típicos, se ve que hay un amor en el detalle, en el trabajo que han realizado. Más que todo esto se observa en la última historia de la película, donde te presentan esta casa embrujada, y a mí me dejaron preguntándome un poco más sobre esa historia, que no llega a saber mucho, pero esa realidad que me pareció sumamente interesante por los colores, los vestuarios y los personajes tan excéntricos que te presentaba. En líneas generales creo que fue una oportunidad perdida de algo que tenía mucho potencial. Me hubiera gustado que esta película llegara a impactar lo suficiente en las líneas de terror y en el trabajo de los personajes para que me importara seguir viéndolos, pero no lo logró. Perdió mucho en la forma de la narración de la historia y perdió mucho en el poco desarrollo de los personajes. Si hubieran trabajado los personajes un poco más, quizás eso hubiera hecho un gran impacto en la historia que te estaban narrando. No puedo decir nada más de esta película, no la puedo recomendar. A pesar de que me entretuvo en algunas partes, no creo que como película de terror haya cumplido su función. Y nada más. Y eso sería todo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, subo video todas las semanas. Si llegan a ver esta película, de todas formas me dicen qué les pareció y vayan al cine, hay otras opciones. Chao.